¿Ves? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto en conocerte. Igualmente, Carolina. Llevamos muchísimo tiempo deseando conocerte, bueno, muchísimos años. Sí, hace tiempos y te felicito por tu fundación. Bueno, muchísimas gracias. Yo también te felicito por todo lo que estás haciendo. Comenzamos. ¿Cómo sentiste cuando te despertaste después que te pasó el ictus? Pues yo me desperté en el hospital y no sabía lo que me había pasado, pero no me podía mover ni Sí, me podía, ni podía hablar. Entonces, pues me sentí, pues no sé, es que no sabía lo que me había pasado. Y ya poco a poco fui recobrando pues, la conciencia. Me dijeron que me había pasado un derrame cerebral y que no podía hablar porque tenía afasia. Y, una pregunta. ¿Hablabas eh, partes o no hablabas? Total. eh, O, Al principio no hablaba nada, nada. ¿sí? Es Ok. más, cuando quería hablar no podía, a ver, no sabía cómo se hablaba. Sí. Y fui poco a poco diciendo palabras y muy poco a poco. Ok. ¿Cómo lo afrontaste y qué pensabas en los primeros meses? Pues es que es muy frustrante. A Sí, ver, yo no, yo no sabía cómo afrontarlo porque es algo que te pasa de repente en tu un vida, instante. en un instante, Sí, que tu vida deja de ser una vida para pasar a ser otra. claro. Entonces, yo cuando me fui a casa del hospital, pues no sabía cómo iba a afrontarlo. Sí, Y llegué en silla de ruedas y sin poder hablar. Entonces me sentía muy mal claro. y muy frustrada porque no quería decir las cosas y no podía decirlas. Entonces, o sea, que no era yo. Difícil. Muy Eh, difícil, sí. ¿Cómo lo asimiló tu familia? Pues también es duro para la familia, Sí, es muy duro. Em, pues poco a poco. sí, Mm, ok. eh, Tenía las hijas pequeñitas, tenía mi hija, la mayor tenía 4 años y la pequeña 2. Y entonces la pequeña, pues, Pequeñitas. eh, no, no me reconocía. O sea, Sí, cuando me acercaba, pues hablaba muy raro yo, o sea, no decía nada, pero mi tono era muy raro sí, y me dio mucha pena por ella y por mí también. claro. Y la mayor, pues, se lo tomó mejor. Entonces, poco a poco, es que es como yo digo, Proceso. una carrera de fondo. Y poco a poco Sí, ya fuimos un poco haciéndonos a la situación. Pero es muy difícil porque te pilla todo de una manera, en un instante te cambia la vida tanto a ti como a la familia. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer muchísimos cambios en nuestra forma de vida, pero bueno, al final se acopla uno. sí. Eh, ¿qué te, qué
terapias o herramientas te ayudaron con tu comunicación? Bueno, yo empecé a hacer terapia pues enseguida. Entonces ¿Sí? tuve una terapia de ¿Cuánto logopeda en el hospital? y trabajé mucho. ¿Qué? ¿En el hospital comenzó? No, ¿No? no. ¿En Carolina, tu... se te ve muy mal. ¿Sí? ¿Tú me Ah, ves bien? sí. Se te ve como un poco borrosa, pero bueno, no ¿Pixelada? importa. ¿Qué? ¿Pixelada? Sí, ¿Pixelada? sí, sí. Yo te veo bien. Seguimos. Sí, claro. Ah, vale. Sí, sí. Eh, pues di logopeda, pues a lo mejor 3 veces a la semana, pero así mm, durante 3 años. Y luego ya fui a lo mejor ya una vez a la semana. Y lo que pasa es que tienes que trabajar mucho y tienes que esforzarte. Sí. No tienes que, o sea, da vergüenza hablar, porque hablas Yo muy sé. mal, Yo hablas muy sí. mal y Sí. no te entiendes. A mí no me entendía eh, nadie, pero yo no dejaba de hablar, porque digo, joder, si no hablo, nunca me recuperaré. Entonces, pues a que te dé vergüenza, pues tienes que hablar, no tienes que dejar de hablar. Y la verdad es que mis hijas me dieron mucha fuerza, Ah, fueron mira. mi motor. Porque digo, Súper. joder, pues se tienen que quedar con Qué una madre que sepa hablar. Y yo pensaba, yo voy a guerrera. por todas. Súper. Y luego, pues nada, eso es la terapia que la logopeda es fundamental y trabajar mucho. Claro. Em, en ese, en esa época, ¿había algún instituto o asociación de afasia en tu ciudad? No, no había nada. No. Eh, la verdad es que yo o sea, me sentía muy sola. A ver, eh, la soledad que yo sentía era, eh, estaba muy acompañada y muy apoyada por los míos, pero nadie sabía lo que era la afasia. A lo mejor incluso me hablaban como una niña y yo digo, joder, si yo tengo los pensamientos que tenía antes, quiero lo mismo que antes, lo que pasa es que no los sé expresar. Entonces, eh, me sentía muy sola y pensaba que solamente me entendería una persona que estuviera pasando por lo mismo. Y por eso yo creo, o sea, uno de los motivos que me llevaron a fundar la asociación fue ese. Y, y sí, no, y la fascia no es conocida. Entonces, cuando decía que tenía fascia, pues incluso algunas personas se pensarían que era tonta. O sea, porque si no es conocida la fascia, no saben lo que es. Sí, exactamente. Em, ¿Qué te animó para establecer la Fundación Afasia ah, Activa que está ayudando a muchas personas? A ver, yo sabía, o sea, cuando hablar, no hablaba como hablo ahora, hablaba un poquito más despacito y me equivocaba más, pero era un logro que ya no me lo podían imaginar porque al principio pensaba que no iba a poder hablar nunca. Entonces,
los tratamientos aquí en España por lo menos son muy caros. No, algunas personas no se lo pueden permitir. Y también el estar en un grupo y saber que hay personas que tienen el mismo problema que tú, pues anima mucho a la gente. Entonces, fundamos la asociación Ayuda a Afasia en el 2006, pero 2006. yo me fui de la asociación en el 2018 y fundé otra asociación con Afasia Activa. Entonces, en la fase activa, pues siempre el propósito es ayudar a las personas que tienen afasia Mm. y motivarlas también, porque hacemos actividades que, que motivan mucho. Tenemos un coro, un taller de improvisación, Súper. bueno, damos terapia de neuropsicología y también participábamos en un taller de doblaje, o sea que eh, hacemos un montón de actividades, pero siempre para a, A la gente. ayudar ayudar a recuperar el lenguaje. Y Súper. también la afasia es crónica, siempre se puede mejorar, siempre. Entonces, a lo mejor las personas ven que pasa un año o dos, se desaniman y se quedan en casa aisladas porque la Y comunicación, deprimida. Sí. deprimidas, frustradas, Sí. porque la falta de comunicación hace que las personas se sientan muy tristes, muy solitarias, se aíslan. Entonces, en la fase activa, lo que hacemos también es para las personas crónicas, porque primero, siempre se puede mejorar y segundo, tenemos que estar activos, tenemos que seguir con nuestra vida y tenemos recursos suficientes para seguir sin parar. Claro. Súper importante animar a la gente que tiene afasia. Sí, animar a la Súper. gente que no se ha perdido todo. De verdad Claro. que es muy frustrante y dices, "Jue, la verdad es que mi vida ha cambiado, ya no soy la misma, pierdes la identidad porque la comunicación y la manera de hablar Es importante. te da una identidad, Mm. pero puedes recuperarla y estando en la asociación ves a personas que les ha pasado lo mismo y que en un grado más en menos porque cada persona tiene una fase y cada persona es diferente, pero nos animamos mucho y hacemos cosas divertidas porque el coro pues ayuda muchísimo en la comunicación, en la entonación, en el ritmo, en la memoria y nos divierte mucho porque cantar en un grupo es casi el mejor y luego ya nos vamos a comer después del coro. Y el taller de Súper. improvisación también hacemos, improvisamos las escenas de la vida cotidiana. Nos reímos también mucho porque hay situaciones muy divertidas y estamos creando algo. O sea, que a lo mejor pensamos que ya no podemos crear nada y no podemos mm, eh, hacer nada en la vida, pues ya se ha acabado, pues no, seguimos creando y Claro. ayudando a la gente, porque en la asociación al final nos ayudamos mutuamente.
mutuamente. Ok. Em, Coméntanos sobre los programas de fonoaudiología que tienen y por cuánto tiempo hacen. eh, hacen. La logopeda y, Sí, bueno, hay personas que llevan desde que le dio sí, pues, el ictus o bueno, el daño cerebral, sí. eh, toda la vida haciéndolo. Y Así. bueno, yo llevo 20 años, en, me dio el ictus hace 20 años y sigo, a ver, en el coro, yo noto que mejoro, pero también es importante que mejores socialmente, porque también es muy importante la sociabilización y la inclusión social. Entonces, en el coro, pues tenemos una inclusión social, hacemos actividades también de visitas al museo. O este año, por ejemplo, o sea, el año pasado también, pero este año hemos leído El Quijote, que es una lectura continuada que se hace en el Círculo de Bellas Artes todos Sí, los años. sí. Y siempre, o sea, desde el año pasado leemos El Quijote. Entonces, imagínate leer El Quijote personas con afasia. Pero bueno, también es una manera de que se conozca la afasia, que bueno, Claro, lo estamos intentando. Entonces, a lo mejor leemos lento y leemos mal, pero leemos. Pero el caso es que lo hagamos. súper importante. Qué bien. Eh, eh, un segundo. Eh, ¿Qué has, a qué se dedican los miembros de la fundación, aparte de asistir a los talleres? Bueno, pues ayudan. O sea, a ver, ¿Sí? eh, hay personas que están jubiladas Sí. y hay personas, por ejemplo, está Lu, que es una persona una chica joven que tiene afasia y que hace vídeos también ayudando a las personas a que entiendan lo que es la afasia y también ayuda a otras personas que tienen afasia a, 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 a ver, Amortiguacionar. ¿Sí? exactamente. Sí. Gracias. Sí, Algo sí. así. Ok. Y es, hola, ¿qué tal la afasia? Entonces, las personas que van a los grupos o que van a la asociación o que van a los tratamientos, la mayoría pues no trabajan, pero se dedican Voluntarios. 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 Sí. Voluntarios, sí, voluntarios también tenemos voluntarios, pero ¿por qué me preguntas? ¿Por las personas que van a los talleres para Ah, recuperar o...? no, aparte, ¿qué hobbies hacen o qué actividad aparte de el- la fundación? Aparte de las actividades que hacemos en la Sí, fundación, aparte, sí. pues no lo sé. Mm, hay personas que son, pues les gusta mucho leer. eh, eh, Hay un grupo que vamos mucho al teatro. Ah, súper eh, bonito. sí, 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 sí. Y, y vamos a museos, a exposiciones. eh, pues son personas que tienen una actividad, ya ¿cómo se dice? Eh, que la vida han recuperado su vida de otra Claro, manera.
Y bueno, pues ya hacemos grupos aparte de los tratamientos, cuando llega el fin de semana, a lo mejor una parte queda para comer y bueno, está con su familia y bueno, cada uno también ya lleva su vida, su vidilla ya. Chévere. En junio 28 es el día de la afasia. Coméntanos sobre actividades que tienen planeado para ese día y durante el mes de junio. Vale, durante el mes de junio no tenemos, o sea, tenemos el 28 de junio unas charlas, unas ponencias todo el día. Ahora te digo cuáles son las ponencias. Entonces se van a hacer con Zoom, porque dada la situación de la crisis sanitaria y de lo que se nos ha Cuarentena. venido encima, pues tampoco, o sea, teníamos muchos planes para hacer Sí. cosas, pero ahora mismo tampoco nos podemos reunir ni salir Adaptación. a hacer una vida como Sí. la que hacíamos antes. Ok. Entonces, pues yo quiero decir una cosa que a mí me ha sorprendido mucho que no haya un día de la afasia, porque es muy importante para nosotros, las personas con afasia, que se conozca lo que es la afasia para que nos puedan ayudar más. Entonces, el año pasado, con la asociación Afasia Sin Límites, pues decidimos hacer una celebración del Día de la Afasia. Y el día 28 de junio es el día del nacimiento de Broca, que fue uno de los principales neurólogos investigadores de la afasia. Es más, hay una afasia que se llama de Broca. Sí. Entonces, pues queríamos dar un sentido a las ponencias de personas que han vivido la afasia y cómo la han superado, de qué manera y cómo la afasia también ha sido una vida para su reconstrucción de la vida. Entonces, a ver, la primera persona que va a hablar va a ser una logopeda que va a explicar la afasia. Entonces, luego ya pues tendremos un espacio, un tiempo de preguntas y preguntas y ahí las personas que estén en línea pues pueden preguntar o contar, o sea, decir lo que seas con algo, queremos que sea algo participativo. Luego va a haber Lu, eh, que es la persona que te comenté antes de Hola, ¿qué tal? Que es madre, o sea, tiene Sí. afasia y es madre de unas niñitas de pequeñas. Dos niños. Y, Sí. sí, entonces va a hablar sobre la afasia y ser madre. Y luego, que tengo aquí la chuletilla, a ver, luego convivir con la afasia. Va a hablar Ángeles Marchán, que es la presidenta de Afasia Sin Límites, que su marido tiene afasia global y va también a hablar sobre convivir con la afasia. Después va a hablar y luego hay un descanso porque hemos pensado que también para aprovechar los horarios, los cambios de horarios que hay en todo el mundo, pues Sí. empezar a las 12 de la mañana, hora española, para que ya a las 12 de la mañana es en Colombia, por ejemplo, que era es las 10, no, a Eh, las 12, a la eh, a las 8, ¿no? 12:38 minutos. Vale, entonces Sí. va a haber un descanso
Y luego va a hablar una neuropsicóloga también y luego va a hablar una también una hija de una persona con afasia que, que le cogió desde muy pequeñita, cuando tenía 4 años, entonces va a contar un poco lo que, cómo lo vivió ella Claro, y también se dedica al taller de improvisación teatral, es directora y guionista bonito. y también Sí. pues, ha aprendido también de la fascia y quiere poner su granito de Arena. arena. Luego va a hablar también otra persona, Nereida Bueno, que es una persona que también que tiene, su madre tiene afasia, pero le dio, a ver, Nereida ya era madura cuando a su madre le dio la afasia y entonces están en el Hospital de la Paz de Madrid, están haciendo un ensayo de una rehabilitación de doblaje, o sea, rehabilitación Interesante, de ¿no? doblaje. Entonces, también está colaborando Afasia Activa Qué y, bien. y va a hablar pues también al final de la rehabilitación, cómo llevan el proyecto que Proceso. se llama Proyecto Dulcinea, que es muy bonito. Y luego pues y ya al final va a hablar la directora del coro, que ¿Coro? el coro de Fase Sí. Activa. Entonces para pues, a lo mejor pone, o sea, a fase activa ahora está haciendo coro virtualmente, porque como no podemos reunirnos, Sí. lo hacemos virtualmente y muy bien. ¿Ah? Por lo menos, nos vemos y es muy agradable ver a los amigos y bueno, Claro. tampoco es eh, tan tan bueno como en directo, en persona, pero bueno, es lo que tenemos ahora. No. Bueno, Y ya acabará a las 8 a lo mejor, por más o menos, hora española ok. y ya este fin de semana lo vamos a mover por las redes y ya para que todo el mundo se entere y que nos siga, que va a ser muy interesante. Muy, Súper importante hablar de la afasia en de la fase. todos, sí, en todos eh, lugares, en todos los países. Súper. Muchas gracias. Eh, Me alegra un montón que tú vayas por un camino de esperanza y, y energía total. A ver, yo lo mismo digo de ti, de verdad, porque a mí también me das mucha esperanza y me encanta ver lo que haces y te sigo y yo creo que como somos, nos une mucho, como la fase une. Sí, es. En Colombia pocas, no hay, en realidad, no hay un centro de afasia en Colombia. Quiero Bueno, pues eh, implementar en un futuro. ya sabes, Carolina, Sí, todo sí, pero lo que te toca. sí, Cuenta es con nuestro apoyo. claro, es una luz en la oscuridad. Muchas personas. Sí, 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 porque, a ver, la fascia es frustrante, totalmente.
eh, mucha tristeza, mucho aislamiento. Hasta que no lo vives, no sabes lo que es, de verdad. Claro. Entonces, hace falta también que la gente sepa que somos muchos los que lo pasamos y que hay una esperanza y una recuperación y que puedes volver a hablar. Sí. Lo importante es comunicarte. A lo mejor no hablar, porque nunca se sabe hasta cuándo vas a llegar, pero lo importante es que tú te puedas comunicar con tu gente o con si vas a comprar algo y dices, pues quiero, o sea, lo entiendan. que lo entiendan y que se sepa Sí. que la fascia tenemos nuestros pensamientos de siempre, pero lo que pasa que es no podemos La expresarlos comunicación. como... Sí. Bueno, una alegría conversar contigo. Ay, gracias, lo mismo digo, ¿eh? Muchas gracias también por facilitarme a lo mejor de una manera hablar de el día de la fascia, Claro. para que todo el mundo sepa que tenemos un día y que ya lo tenemos. Claro. Bueno, en un futuro hablaremos largo y tendido en algún lugar eh, en Colombia o en España. ¿Seguro? A lo mejor. Un, claro, sí, 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 a lo mejor no se sabe sí, 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 de lo que nos repara la vida. claro. En Madrid tienes una casa. Ya estás invitada. Gracias, igualmente. Eh, chao, nos vemos. Bueno, Gracias, gracias. gracias a ti. Encantada, ¿eh? Apago.